¿qué tal amigos? Bienvenidos a DH, soy Gaby Soulé, es un gusto poderles dar la bienvenida. El pasado 20 de abril de 2021, en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, se aprobó en lo general con 118 votos a favor y 0 en contra y 2 abstenciones, la reforma en materia de subcontratación que fue enviada por el Ejecutivo Federal el pasado 12 de noviembre. Quédense con nosotros porque vamos a hablar de este interesante tema el día de hoy. Desarrollo Humano, con Gaby Soulé. Amigos, ¿cómo están? Soy Gaby Soulé, nuevamente bienvenidos a DH, Desarrollo Humano, y hoy estamos muy contentos y muy orgullosos de tener a un invitado súper especial que seguramente ya lo conocen en la barra de nuestra oferta televisiva, pero además que es un gran especialista y es doctor en ciencia de lo fiscal, doctor en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado, maestro de impuestos, maestro en Derecho Fiscal. Bueno, tiene tantas y tantas cosas que me llevaría todo el programa para poderlo presentar, pero para mí verdaderamente es un gusto poderlo tener el día de hoy y me refiero a Jaime Flores. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, pues yo muy feliz y de verdad muy orgullosa que hayas aceptado ya por fin el que hayas venido a DH, porque pues andas por todos los programas, pero nunca vienes a DH. Sí, ya no hay oportunidad aún. Pero bueno, estamos bien contentos y además de todo, fíjate que ahora con este tema, pues, ¿quién más que tú, que eres el súper especialista, para podernos orientar acerca de esta modificación que se va a hacer en la Ley Federal del Trabajo y aparte en diferentes leyes y que es verdaderamente histórica, ¿no? Sí, totalmente. Parece más un tema mediático. Sí se habla de un concepto de orden histórico, sí se habla de que finalmente desaparece la subcontratación. Y yo creo que desde la primera versión, y yo lo manifesté así en distintos foros, lo que ocurre no es que desaparezca la subcontratación, porque aunque la ley lo dice así expresamente, lo que están desapareciendo es una figura totalmente ajena a la que hoy existe en la Ley Federal del Trabajo, crean una nueva figura e inmediatamente la prohíben. Primero dicen en el artículo 12, después de algunas modificaciones estaban del 13, luego lo pasaron al 12, pero dice que queda prohibida la subcontratación, lo cual significa que una empresa, persona física o persona moral, ponga a disposición de otra a sus trabajadores. Eso es subcontratación y es diferente a lo que conocemos y que está vigente hasta este momento. Y dice inmediatamente, y eso queda prohibido. Pero después en el artículo 13 me dice, pero sí se puede hacer subcontratación de servicios especializados y de servicios compartidos y de servicios complementarios. Entonces, aunque desaparece, dice, no desaparece del todo, por lo menos el anuncio que se va a hacer el 1 de mayo, que me parece que es cuando se publicará en el diario oficial al estilo de lo que ocurrió hace un par de años. Cuando se publique van a decir desapareció la subcontratación, habrá una fiesta nacional y inmediatamente después tendremos que estar trabajando en estas nuevas figuras que sin duda van a permitir que las empresas sigan recurriendo a servicios especializados, que era la idea original de 2012, a servicios que sean ajenos al giro principal de la empresa, que fue algo que quizá les faltó en esa reforma de 2012 que hoy ha sido tan criticada. Pero más allá de un tema histórico, me parece un tema mediático y seguirá trabajando la empresa, porque además no podría desaparecer. No es un concepto de orden mundial y no hay país competitivo que no recurra a servicios especializados para trabajar y que recurra a fuentes externas para obtener sus servicios. Pero Jaime, sin duda muchas empresas están con este anuncio pensando que ya no van a poder utilizar esta figura como la venían utilizando. Es cierto que no la van a utilizar como antes. Me refiero a que únicamente se acotará la función o hacia dónde se puede extender este tipo de servicios. Sí, aunque recordarás que en el 15A, que está todavía vigente, digo, no, tampoco hay que recordar porque sigue vigente. Sí, en el 15A se dice, no puedes subcontratar la totalidad de tu personal. Y luego dice, y la subcontratación tiene que acreditar que se trata de un servicio especializado y no puedes subcontratar servicios iguales o equivalentes a los que tienes al interior de tu empresa. En la esencia y en el espíritu de la ley, porque así estaba planteado en la exposición de motivos,
ya se decía que la búsqueda de un servicio externo de subcontratación tendría que ser atendiendo a la búsqueda de cosas que son ajenas a lo que tú dominas perfectamente, pero no se dijo claramente, que fue algo de lo que quizá le podríamos reclamar a esa iniciativa. Hoy sí se dice, tú sabes hacer algo, dedícate a eso. Tú sabes producir, tú sabes administrar, tú sabes prestar servicios, pero seguramente no eres especialista ni en los servicios de limpieza, ni en los servicios de seguridad, y muy probablemente ni en los contables, ni en los legales, ni en los informáticos, ni en una serie de conceptos que son totalmente ajenos a lo que tú dominas. Y entonces lo que dice hoy la reforma es, no se puede subcontratar aquello en lo cual se supone que tú tienes desarrollado una especialidad. Lo que es tuyo, lo que es tu esencia, recurriendo un poco a los anglicismos, lo que es tu core business, lo tienes que manejar tú. Y deja en terceros especializados todo aquello que es ajeno a este concepto. Creo que es sano que se aclare, y lo que no es tan correcto es que digan ya no va a haber subcontratación, porque incluso en términos internacionales, en términos de lo que se aprobó en el Tratado de Libre Comercio ratificado en esta nueva versión, se especificaba que se iba a permitir la subcontratación. No podría ser de una manera distinta, pero el anuncio, lo verás, desapareció y murió el outsourcing, y que no sea así. O sea, en términos generales, nada más nos cambiaron de artículo, digamos. Nos cambiaron de artículo, y me parece que algo que se había avanzado con los famosos 15, el 15A, B, C y D, se deja de lado, se quitan requisitos, se impone una nueva redacción, una redacción que tiende a ser confusa, y lo veremos en la práctica, no porque yo lo adivine, sino porque esta misma redacción de subcontratación ya se había dado en el artículo 1A de la Ley del IVA, en la fracción cuarta, a partir de 2020, en donde estableció esa famosa retención, que a la fecha sigue generando dudas. ¿Retengo o no retengo? ¿En qué servicios sí, en qué servicios no? Pues esa misma redacción se traduce ahora en que esto es subcontratación. Dice, subcontratación implica que una persona física o moral ponga a disposición de otra a sus trabajadores. Y poner a disposición es un término tan coloquial. Poner, o suministrar, o proporcionar, son temas tan coloquiales cuando términos técnicos podrían haber sido más claros al respecto. Entonces, tendremos esa misma problemática que teníamos con el 1A, que vale la pena decirlo también, desaparece al entrar en vigor esta nueva disposición. Pues bueno, ya casi estamos a terminar este primer bloque, pero sí me gustaría mucho que en el siguiente bloque nos ayudaras un poco a orientar a las empresas respecto a las modificaciones que tienen que hacer, sobre todo en su objeto social, ya que generalmente las empresas mexicanas, sobre todo, y las latinoamericanas, tienen un objeto enorme, que esto impedirá en algún momento que puedan subcontratar con base a esta especialidad, ¿no? Claro, tenemos que platicar precisamente de ello, ¿no? Porque refiere al objeto social de las personas como el concepto excluido de la posibilidad de subcontratar. Entonces, me parece un tema que se puede convertir en un concepto muy amplio y peligroso para las empresas. Perfecto. Entonces, ¿qué tal si ahorita regresando lo platicamos? No se vayan, amigos, regresamos. Estamos en DH Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Continuamos.
Regresamos a DH, Desarrollo Humano, y es un placer estar platicando con Jaime Flores, especialista en temas fiscales, de derecho, contables, etcétera. Pues bueno, Jaime, nos quedamos en el bloque pasado platicando acerca de qué iba a pasar específicamente con las empresas cuyo objeto social es casi de 2 bloques así enormes, y entonces que hacen todo, pero que se separan en realidad de su core business, y que esto puede implicar que las limite a hacer este tipo de uso, digamos, o de apoyo de servicios especializados. ¿Qué nos recomiendas en este sentido? Sí, lo que pasa es que, como te comentaba en el primer bloque, en principio se dice en el artículo 12 que se prohíbe la subcontratación, entendiendo como tal poner a disposición a los trabajadores de una persona física o moral en favor de otro, ponerlos a disposición o proporcionar a los trabajadores. Sin embargo, en el artículo 13 dice que sí se permite la subcontratación de servicios especializados o de obras o la ejecución de obras especializadas, y dice que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante del contratante. Esto es, cuando dice objeto social, y lo ubicamos esto en el acta constitutiva de una persona moral, nos remitimos particularmente a todas aquellas actividades que le manifestamos en principio a un notario público y después la daremos a conocer a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda. Las actividades que preponderantemente pretendemos llevar a cabo como parte de nuestra actividad económica. Sin embargo, y sobre todo atendiendo un tema de carácter fiscal, hay por ahí un requisito de las deducciones contemplado en el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la fracción primera, donde dice que un requisito sine qua non para que yo pueda hacer deducible cualquier concepto es que este sea estrictamente indispensable. Y ese concepto de estrictamente indispensable pareciera muy ambiguo, durante muchos años se entendió así, hasta que en una tesis, en una sentencia, en una controversia que hubo entre contribuyente y autoridad fiscal, se determinó que estrictamente indispensable es aquello que se realiza y que está de acuerdo al objeto social de la persona moral, hablando de personas morales. Y entonces, ¿qué ocurrió? Si me dijeron a mí, tú puedes deducir lo que sea estrictamente indispensable y estrictamente indispensable lo que está en tu objeto social, entonces yo lo que hice como persona moral y en aras de una estrategia de carácter fiscal fue ampliar mi objeto social. Y entonces yo digo, bueno, si me dedico a la fabricación, sí, pero también puedo dedicarme a la construcción y a la impartición de cursos y a la venta de productos y a la elaboración de planos y a los préstamos y a los cobros y amplié mi objeto social de manera impresionante. El problema es que hoy, ante esta modificación que se hace a la Ley Federal del Trabajo, en donde me dicen, no puedes subcontratar aquello que sea parte de tu objeto social, si mi objeto social es muy amplio, entonces no voy a poder llevar a cabo las actividades que sean acordes a mi objeto social, y que si es muy amplio, no me permitiría subcontratar prácticamente nada. Entonces, esto va a ocasionar que aquellas empresas que efectivamente tengan que recurrir a la subcontratación, en principio tengan que hacer una reestructura, un rediseño de su objeto social y atender particularmente aquellas situaciones que le son propias a sus características empresariales. Entonces, tendrá que cambiar ese concepto, tendremos que acotarlo con sumo cuidado, porque también acotarlo en exceso me reduce la posibilidad de deducción de conceptos que ordinariamente sí podría llevar a cabo, ¿no? Entonces, ese es un tema que tendríamos que mediar. Ni tan escueto el objeto social, ni tan amplio que no me permita subcontratar, y lo podré seguir haciendo, ¿no? En principio, con algunos movimientos de artículos, se había dicho, se prohíbe la subcontratación y solo se permitirán obras o servicios especializados. Y después dijeron, solo se permite la subcontratación de servicios especializados y la ejecución de obras especializadas, que al final del día me lleva a que sí puedo subcontratar. Sí, sin duda. Ahora, hay otro tema que yo te quiero preguntar. Esto de hacer la modificación del objeto sería el primer paso para aquellas empresas que quieren de alguna manera sí utilizar el servicio, pero seguramente habrá otras situaciones que tienen que regularizar si regresan a nómina regular o incluso si quieren seguir subcontratando. Estoy hablando de los famosos esquemas fiscales.
¿Qué tendría que hacer una empresa que de repente subcontrató a otra empresa que se dedicaba a este rubro y les ofrecía alternativas para poder pues disminuir un poco el salario gravable o el IVA o la cuestión de la seguridad social? Sí, bueno, quien te ofrece disminuir el IVA, pues muy seguramente no está incurriendo en prácticas adecuadas, ¿no? Es un tema de traslado. El IVA es un impuesto indirecto, incluso así se le conoce. Yo recibo el IVA, yo no me convierto más que en un simple depositario del concepto, hasta que después de algunos acreditamientos por el impuesto que yo a su vez recibí como traslado, puedo disminuir. Con el IVA creo que no había nada que hacer. Quien antes me ofrecía ahorrarme IVA y ahora me lo vuelve a ofrecer, antes y ahora está incurriendo en prácticas indebidas. Pero la parte de las bases gravables, creo que es válido porque además así está contemplado en ley, y si no fuera válido, creo que lo primero que tendrían que haber modificado es eso. Pero hay ciertos conceptos que yo le puedo entregar al trabajador como conceptos complementarios, no sustitutivos de su salario, que podrían evitar las cargas sociales. Tenemos todo el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, en donde me habla de conceptos tales como el fondo de ahorro, alguna ayuda de despensa, premios de asistencia, premios de puntualidad, algunos conceptos de orden sindical que podemos entregar a manera de previsión social, al mismo tiempo extra. Hay conceptos que sí pueden abatir la carga social, pero que sean complementarios al concepto. Y en la ley de renta, pues en la ley de renta tenemos en el artículo 93 una gama de conceptos exentos, y en particular la fracción octava que refiere a previsión social, en donde me dice, y estos conceptos que le entregas al trabajador están exentos del pago de impuestos sobre la renta. Sí tienen un tope, pero es un tope interesante para cierto tipo de salarios, con una contra que existe desde 2017, que los conceptos exentos que tú le entregues al trabajador, para ti, patrón, son parcialmente deducibles. Entonces, si antes hacías planeación, no está prohibido planear, incluso es recomendable, es sugerible, es indispensable planear, pero si tú planeabas antes y lo hacías conforme a la ley, creo que no tenemos ningún problema. El tema es cuando excedan los parámetros de la legalidad. El tema es cuando, bajo figuras de simulación o de una evasión franca, nosotros evitábamos pagar cargas sociales. Precisamente eso está orientado a la reforma. Por eso me parece que la reforma es más un tema mediático, porque tampoco combatió ese tipo de esquemas, ¿no? Que además, creo, ni siquiera estaban en la subcontratación. Sin duda, pero bueno, ahora ya nos estás dando muchísima claridad al respecto y tendremos que analizar más el tema de nuestras empresas, cómo las manejamos y hacer esta programación como bien lo estableces. Vamos a un corte comercial rápidamente para poder seguir platicando contigo de este interesante tema. Claro que sí. No se vayan, amigos, regresamos en un instante. Regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Continuamos. Regresamos a DH, Desarrollo Humano, y seguimos platicando con Jaime Flores acerca de todo este proceso de la subcontratación, la modificación de la ley. Y bueno, evidentemente nos está dando herramientas súper valiosas para hacer una programación, porque Jaime, seguramente también va a pasar que muchas empresas que opten por llevar a todos sus trabajadores a nómina interna, pues su nómina va a subir de una manera considerable, sus impuestos van a subir de una manera considerable. Estamos pasando por un proceso en nuestro país especialmente donde se están estableciendo demasiadas reglas de juego, se está observando demasiado a las empresas, y entonces esto pues pone en peligro a muchas empresas, ¿no? Que dicen, no, va a salir carísimo el poder regresar a todos, ¿no? Y también estamos en la transición de estos trabajos híbridos o teletrabajos también. ¿Cómo se va a manejar esto, Jaime? O sea, ¿cómo hacer que una empresa
pueda funcionar adecuadamente utilizando el tema de la subcontratación, si es que sí va a regresar a nómina una parte y otra parte va a utilizar un sistema híbrido y otra parte tal vez utilice únicamente la cuestión de teletrabajo. Es así como muy complejo, ¿no? Hay muchas vertientes, se modifican determinados conceptos porque debemos de partir del principio de que las empresas deberán asumir como parte de su nómina propia a los trabajadores que realizan actividades esenciales, actividades que son parte de su objeto social o que son de sus actividades económicas preponderantes. A partir de ahí podrán subcontratar igual que lo hicieron antes, pero igual que lo hicieron antes, creo que apoyarse en empresas especializadas, en empresas que tengan la expertise en el tema de recursos humanos, de capital humano, va a ser sumamente valioso, porque finalmente es gente que está en el medio. Lo que sí considero que puede ser también oneroso para las empresas es la generación al interior de las organizaciones de un área específica y diseñada con la experiencia y la capacidad para hacer todo el trabajo de recursos humanos que implica la selección, el reclutamiento, la selección, la capacitación, el manejo de las relaciones laborales e incluso el manejo post-relaciones laborales cuando lleguen a terminar estas y no lo hagan necesariamente en los mejores términos, un área financiera específicamente diseñada o por lo menos una pequeña área, hacer las dispersiones de nómina, un sistema de nómina que sea lo suficientemente competente para administrar. Entonces, finalmente la empresa va a quedar solo con lo que antes delegaba en empresas especializadas, aunque puede elegir, habrá empresas que lo hagan así, seguir participando con esas empresas quizás desde otra vertiente. El artículo 12 del que estábamos hablando hace un momento era un artículo que hasta antes de la reforma, todavía ahora, hace referencia a la definición de intermediario, diciendo que un intermediario es una persona que participa en la contratación de una persona, pero en favor de otra, y ese no es un patrón. Lo que hicieron ahora con esa figura del intermediario es equiparar a las agencias de colocación y decir, y ahora estas agencias pueden hacer selección, contratación e incluso capacitación de la gente. Para ampliar un poco el concepto, aunque así lo entendíamos antes de la reforma, y nos lleva a una posibilidad de participar con las empresas, pero de una manera diferente. Ahora, algo que es importante considerar en esta reforma es que a partir de ella habrá que hacer un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ese va a ser un requisito para que las empresas puedan prestar sus servicios especializados. De no hacerlo, se va a considerar que la subcontratación es simulada y por consecuencia no habrá ni deducción ni acreditamiento para efectos de IVA, que son conceptos que también tendríamos que considerar en esta modificación. Otra es que vuelven los requisitos del artículo 27, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde recordarás que hasta 2019 prácticamente yo tenía que entregarle a la contratante copia del CFDI de los trabajadores y el entero de la retención de los pagos del Seguro Social y del Infonavit. Esos requisitos vuelven, los habían derogado transitoriamente y ahora vuelven a esta disposición. Entonces, creo que participar en este mercado del capital humano se vuelve complejo. Va a haber un mecanismo de transición porque muchas empresas tendrán que recibir a trabajadores que ya no contemplaban dentro de su plantilla porque llevan a cabo sus actividades preponderantes, y esto tendrá que ser con un tratamiento laboral muy especial que sin alcanzar las características de la sustitución patronal puede tener efectos similares, y en ello tienen que acompañarse de alguien que lo haga adecuadamente. O sea, podrían generarse riesgos, podrían generarse costos innecesarios. Habrá trabajadores que digan, no, primero liquídame y después me incorporas, aunque esa no necesariamente tenga que ser la solución. Entonces va a ser un proceso pesado porque además se planteaba una reserva, se generó una reserva, me dijeron, espérame, a mí me parecería correcto que esto entrara en vigor hasta el 1 de enero de 2022, y se dijo que no, va a entrar, parece que el 1 de agosto, salvo que haya algún cambio en estos días. El 1 de agosto sería el periodo de transición para que las empresas se fueran adaptando a este nuevo modelo, lo cual me parece incorrecto porque tendríamos una parte de un año con una ley y otra parte de este mismo año con una ley diferente, y eso normalmente genera complicaciones, sobre todo cuando el vacatio legis, el espacio entre que se publica la ley y entra en vigor, es demasiado corto, como es el caso, y sobre todo tratándose de una reforma que modificará estructuras laborales en todo el país.
Sin duda. Y ahora también queda también la pregunta, ¿cómo se van a diferenciar los servicios, por ejemplo, que tienen que ver con una empresa, con la subcontratación, cuando estos servicios implican a personas? ¿Cómo lo vamos a diferenciar cuando sí es subcontratación, cuando es servicio que no sea, pues, de alguna manera cuestionable por la autoridad? Tal vez en la operación, pues, quede muy clara, pero en la cuestión fiscal pueda surtir como una duda hacia la autoridad. Sí, incluso lo comentaba al principio, esto se asemeja a lo que ocurrió con la fracción cuarta del artículo 1 de la ley del IVA. ¿A cuándo pones a disposición y cuándo no pones a disposición? Y decía, por ejemplo, si es un servicio que presta un despacho contable, se trata de un servicio profesional puro, no tiene mayor implicación, pero si, por ejemplo, y en la misma barra de preguntas y respuestas a la que me estoy refiriendo, decía, pero si el servicio lo presta una persona que va a arreglarte una computadora, entonces se entiende que sí se pone a disposición. Cuando la persona que arregla la computadora podría ser él solo, prestando un servicio que además es de orden empresarial, de acuerdo al 75 del Código de Comercio, y sin embargo en esa batería de preguntas y respuestas decía, no, ese se trata de un servicio que si pones a disposición, sí tendría que haber retención. Entonces yo creo que en este proceso va a haber, estar muy cerca de los contratantes y asesorarlos adecuadamente. Pues sin duda, Jaime, será una tarea de todos ustedes, los especialistas, poder hacer este coacheo con cada una de las empresas para poder hacer esta transición de una manera adecuada y sobre todo apegada a la ley. Ahí tenemos a Jaime Flores, uno de los grandes especialistas de este país. Te agradecemos muchísimo todo tu tiempo, tu sabiduría como siempre y tu orientación. Muchas gracias, Jaime. Gracias por la invitación. Amigos, pues no se vayan, para la próxima semana también vamos a tener otro tema muy interesante y como siempre estamos muy felices de recibirlos en DH Desarrollo Humano.